Queridos hermanos, una vez más nuestro saludo cariñoso en el nombre de Jesús. Hoy quiero traerles un mensaje que espero sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Lo vamos a encontrar en la carta a los Romanos, el capítulo 12, y voy a citar los versos desde Romanos 2, versos de 12 al 15. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos son los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Escuche esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Dentro de cada ser humano, sea cristiano o sea inconverso, existe una alarma y esa alarma fue diseñada por Dios y la Biblia le llama la conciencia. Esa conciencia es el reflejo de la imagen moral de Dios. Ella es la que nos hace conscientes de entender lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. En el caso de los creyentes que creen al Evangelio, que seguimos a Jesucristo y que basamos nuestra vida en la obediencia a la palabra de Dios, la conciencia nos dicta, escuche bien, nos dictamina qué es limpio y qué es inmundo, qué es agradable a Dios y qué lo ofende. La conciencia es como un disco duro que todo lo que hacemos, pensamos y actuamos queda allí grabado para siempre. Entonces, el verso 14 de ese versículo que estamos leyendo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los que no conocieron la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tienen ley, hacen lo que es por naturaleza de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiso decir con esto el escritor sagrado? Quiso decir que la conciencia está en la conciencia de una persona, sea convertida o no. Dice con claridad que esa conciencia acusa, sea al uno o al otro, sea convertida o no sea convertida. Entonces, la escritura nos enseña que esa conciencia nos enseña los principios éticos y morales que de paso son universales en cada persona. Estos razonamientos bíblicos son los que acusan o defienden la actitud y la conciencia y la mente de una persona. Estos dos elementos nos enseñan que ninguna persona tiene excusa por hacer el mal. Nadie puede decir es que yo como no sabía. Todos los hombres y mujeres tienen ese disco duro allí, se llama la conciencia. Y esa conciencia es la que dictamina qué es bueno y qué es malo sin necesidad de que nos estén enseñando. Eso está escrito ahí en la tabla de los corazones del hombre. Dios dejó esa conciencia allí para que el hombre sepa cómo debe actuar en bien y no haciendo lo malo. La conciencia es una sola, pero yo quiero hablarles
que esa conciencia Dios la fracciona en 4 aspectos trascendentales que es importante que la aprendamos. Primero, la conciencia corrompida. Vamos a hablar de la conciencia corrompida. Dije que la conciencia se fragmenta en 4 aspectos importantísimos. La primera es tener una conciencia corrompida. Y para el efecto vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1, el verso 15. Y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, manifiestan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la conciencia del pecador está corrompida. Y la conciencia también de algunos que se hacen llamar creyentes también tienen una conciencia corrompida. En este versículo Dios encierra a toda persona que manifiesta, que profesa ser conocedora de Dios, que practican un credo religioso, que asisten a una congregación. Pero ¿qué pasa? La Biblia es muy clara y dice que aunque profesan conocer a Dios, sus hechos vergonzosos e inmorales testifican que Dios no existe para ellos. Por eso hacen y deshacen. Ahora, yo quiero recordarles que la obra del Señor los sigue acusando de día y noche. Nadie está exento de esto. El religioso, el impío, el inconverso, el alto militar, el que sea, todo ser humano tiene una conciencia. Y esa conciencia nos acusa de que estamos haciendo las cosas bien o que las estamos haciendo mal. Ahora, hay otra conciencia que Dios la califica de otra manera y es en la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Voy a citar el versículo 22. Escuche cómo dice el capítulo 10, el verso 10 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, escuche, de mala conciencia, igual lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está hablando el escritor sagrado? Que hay hombres que tienen una conciencia mala. Y para poder llegar a los pies de Jesucristo hay que dejar que Él entre y ausculte ese tipo de conciencia mala y perversa. ¿Para qué? Para poder entrar a formar parte de la esencia, de la presencia de Dios. Entonces, esa conciencia, a pesar de todo, sigue cumpliendo la misión acusadora ante el mal obrar del hombre y de sus perversas intenciones, habiendo perdido la insensibilidad. Toda persona que llega a este mundo y que va creciendo sin el conocimiento de Dios, puede ser la persona más religiosa, más culta, más estudiada, puede ser un profesional, un clérigo, sea lo que sea, es una persona que tiene una conciencia torcida, es una conciencia impía, es una mala conciencia. ¿Por qué? Porque dicen creer a Dios, pero los hechos que ellos hacen o realizan nos están diciendo que no han conocido a Dios. Porque una persona que tiene el conocimiento de Dios ha nacido de nuevo. Ya no practica el pecado. Sabe que su mente está expuesta a Satanás, está expuesta a que Satanás la domine. Pero el cristiano auténtico sabe que la mente nuestra tiene que estar limpia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo evitamos que Satanás use nuestra mente para hacer
para pensar. A ver, yo quiero aclararle a mis amables oyentes que los hechos son el fruto de lo que pensamos. Un pensamiento se convierte en una actitud y una actitud se convierte en un hecho. Y los hechos de la gente que no conoce a Dios son vergonzosos, sea la persona más religiosa, más profesional, más culta, delante de Dios su corazón está ciego, está en tinieblas. Sus actos son vergonzosos, su mente se presta para hacer cosas indebidas. Por eso aquí el escritor sagrado dice que nos acerquemos a Dios purificados los corazones de mala conciencia. Y esa conciencia, el único que tiene acceso a la conciencia del hombre, a la mente del hombre y al espíritu del hombre, es la palabra de Dios. Quienes nunca escuchan la palabra o que la escucharon pero la resisten, tienen una conciencia mala delante del Señor. Bueno, seguiremos con estas enseñanzas que creo que son demasiado importantes y que debemos cultivarlas en la próxima lección. Esta se llamará la conciencia, lección número 1. Dios les bendiga.